y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta es la promesa que Dios le dio a Abraham, para que juntamente con su familia, con su pueblo, pudiesen crecer, pudiesen expandirse, pudiesen llegar a muchos rincones. El Señor quería bendecir y quería hacer grande a Abraham y a todas sus generaciones. ¿Por qué el Señor dijo que iba a ser su escudo, que iba a ser su poder? Eso lo veremos en el estudio de la lección de esta semana. Preparémonos, hermanos y amigos. Este trimestre, la promesa, el pacto eterno de Dios, es el tema central del estudio. Y también vamos a ir descubriendo cada día acerca del Hijo de la promesa. El texto para esta semana se encuentra en Mateo 28:20. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa que nos dejó nuestro Señor Jesús, pero que ya desde mucho tiempo atrás se había dado, y Abraham había experimentado esta realidad. Así que vamos a estudiar basándonos en este texto. Bueno, la lección nos cuenta la historia de un padre y su hija, una niña pequeña, que estaban pasando sus vacaciones a la orilla del mar. Y dice que un día salieron a disfrutar de un baño en el mar, y aunque antes sabían nadar, a cierta distancia de la orilla se separaron. El padre vio que la marea estaba creciendo y que la hija estaba mar adentro. Le gritó, María, voy a buscar a la playa ayuda. Si te cansas, ponte de espalda. Puedes flotar todo el día de esa manera. Recuerda, volveré por ti. En poco tiempo, habían muchos que estaban buscando a la niña. Botes que recorrían la superficie del agua y pasaron 4 horas antes de que la encontraran. Estaba bastante lejos de la costa, pero ella tranquila flotaba de espalda y ni siquiera estaba asustada. Aplaudieron, habían lágrimas de alegría, todos ya se aliviaron, recibieron a los rescatistas cuando regresaron a la orilla con su preciosa carga. La niña estaba toda calmada. Ella dijo, papá dijo que podía flotar todo el día de espaldas y que él vendría por mí. Así que nadé y floté porque sabía que él vendría por mí. Qué hermosa ilustración que nos da a nosotros también la confianza de que la promesa de Jesús se va a cumplir un día. Somos hijos del Señor, Él nos ha dado una promesa, somos hijos de la promesa. Esa promesa un día se va a cumplir cuando Cristo venga a buscar a sus hijos y a rescatarlos. La Biblia nos dice que el Señor es nuestro escudo, y así lo dijo de Abraham también. ¿Y por qué el Señor dijo que era escudo de Abraham? ¿Cómo iban a ser bendecidas las naciones por medio de Abraham? ¿Todas las familias de la tierra? ¿Cuál es la más grande de todas estas promesas que se dieron en el pacto? Todo esto, la lección lo desenreda y lo explica de una hermosa forma durante esta semana. Preparémonos entonces para estudiar más detalladamente este asunto. Qué maravilloso que tenemos un Dios que cumple lo que promete. Aquí en Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios se relaciona con Abraham en una forma personal. Dice, yo soy tu escudo. Esto significa que Dios tiene una relación directa con Abraham. Está preocupado por su vida y por la vida de su familia y por la vida de sus descendientes, de donde vendrá el Mesías. Podríamos también preguntarnos, ¿qué significa que Dios sea nuestro escudo? ¿Qué significa que Dios sea tu escudo? ¿Qué significa que Dios sea mi escudo? ¿Estás tú poniendo a Dios como tu protector? Recordemos que escudo de protección es la posibilidad de que la promesa del pacto no se cumpliera. Por eso Dios está prometiendo no solamente protegerlo en este momento, sino está protegiendo su posteridad de que el pacto, esa promesa se cumpla.
porque Dios cumple sus promesas. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado con sufrimiento y dolor. Todo lo que Él ha pasado, lo ha pasado por ti y por mí. Y Él ahora vela, tembloroso Hijo de Dios, sufriente Hijo de Dios, por nuestra seguridad, porque Él quiere que nosotros seamos protegidos del enemigo y que podamos encontrar a Jesucristo, porque dice aquí también, nuestro galardón es grande. El premio que el Señor tiene para cada uno de nosotros es grande. Y de esto depende la promesa de Dios, de la salvación, que viene por gracia y en respuesta a la obediencia del hombre. Tú y yo, mi querido hermano, tenemos que obedecer para cumplir los requisitos del pacto. Dios hace su parte, nosotros debemos de hacer la nuestra. Como estábamos mencionando, esta promesa está basada en el Mesías. En la lección nos lleva a Génesis 28:14, que dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Gálatas 3:29, el apóstol Pablo dice: si sois de Cristo, linaje de Abraham sois, también herederos de la promesa. Así que esta es la promesa más importante, porque es la promesa del nacimiento de la nación judía de donde vendría y sería conocido el Mesías, el Salvador del mundo. Así que esta promesa se cumple en Jesús. Esta se convierte en la promesa de la vida eterna sin pecado. O sea, el Señor nos está preparando el camino de la salvación a través del Mesías, ya desde Génesis 3:15, cuando se promete esa semilla, esa simiente que vendría a este mundo a enfrentarse al enemigo de las almas, a buscar la salvación de las almas perdidas, de las personas descarriadas. Es lo que el Señor había planificado en caso que el hombre cayera. Y como el hombre cayó, entonces Él cumplió su promesa. Y para que el hombre, alejado de Dios, apartado del bien, pudiese confiar en el Señor lanza estas promesas. El Señor promete la venida del Mesías. El Señor le da la seguridad de que a través del linaje judío iba a venir ese Mesías, que no se iba a perder esa línea mesiánica. Y de esta manera, cuando Jesús viene, el enemigo puso todo lo posible para ensombrecer al Mesías, para que la gente no pudiese discernir, no se dieran cuenta, no pudiesen encontrarse con su Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por esta razón, tenemos nosotros que aferrarnos a esta promesa, porque es la promesa de vida eterna sin pecado, la promesa de restauración, la promesa de salvación, que solamente se logra confiando en aquel que da la promesa, en aquel que establece el pacto, en aquel que cumple la promesa y en aquel que ha puesto garantía para que esta promesa se cumpla, para que no se quiebre el pacto y para que nosotros podamos alcanzar la salvación de manera gratuita a través de nuestro Señor y Salvador nuestra. Mis queridos amigos, el apóstol Pablo nos da la seguridad de que esta promesa va a ser real. Tomás Brown escribió: para disfrutar de la verdadera felicidad debemos viajar a un país muy lejano e incluso fuera de nosotros mismos. Una mirada idealista, ¿no?, de cómo alcanzar la felicidad que está tan lejos de nosotros. Pero el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor nos ha prometido que estaremos con Él para siempre. Y esta promesa es la que se debe mantener en el corazón de cada creyente, de cada cristiano, de cada hijo de Dios. No podemos estar lejos de las promesas del Señor.
También dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca, dice, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor promete una bendición grande para sus fieles, porque este mundo está lleno de maldad. Las consecuencias del pecado son visibles. Desde el tiempo de Agustín a nuestros días el mal no ha cambiado. Las mismas cosas son las que vemos y aún peores. Pero gracias a Dios tenemos la posibilidad de un futuro mejor. Este futuro mejor es a través de Cristo, su pacto de restauración, su pacto de salvación. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos presente. Aunque Agustín escribió hace más de 1500 años y él veía toda una desgracia y una corrupción tremenda y total, hoy en día no es menos que antes. Las cosas se han multiplicado, la maldad ha aumentado. Así que las señales nos indican que Cristo está más cerca que nunca antes. La promesa del Mesías está por cumplirse ahora más que en cualquier otra época. Y mientras más nos acercamos al tiempo del fin, estamos nosotros visualizando el cumplimiento profético de todos los acontecimientos que se han ido presentando. Mateo 24, Apocalipsis nos indican Cristo está pronto a venir, el Mesías viene a cumplir su palabra de rescate a sus hijos fieles. La promesa del Señor a Abraham era algo maravilloso. Haría de su nación una nación grande y fuerte. Dios prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias y que haría de él una gran nación. Es lo que dice en Génesis 18:18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. Y esto él lo aceptó por fe, porque él no vio cumplirse estas promesas ni cuando él estaba vivo, ni cuando tuvo a su hijo. Esto fue en el futuro, él lo aceptó por fe. Vosotros me seréis, dice, un reino de sacerdotes y gente santa. En el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este era el propósito de Dios para su pueblo, que sea una nación especial, que sea una nación santa, que sea una nación de sacerdotes, que sea un ejemplo para todo el mundo, para que sea una luz, para que todas las naciones vinieran a ellos y de esta manera conociesen a ese Dios maravilloso. También la nación representaba a Dios delante del mundo. Iba a ser un pueblo feliz, sano, santo. Iba a ser un pueblo de donde irradiaba bendición y atraer a los demás pueblos, a otras naciones. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rechazado el culto y el servicio a Dios verdadero deberían ser desposeídas, desaparecidas. Pero el propósito de Dios era que por medio de la revelación de su carácter, a través de Israel los hombres fueran atraídos a Él. La invitación del Evangelio debería darse a todo el mundo. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser levantado entre las naciones y todos que lo miraran vivirían. Y ahora es lo que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que hacer. Dios nos ha llamado a ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos llamados a levantar a Cristo y de esta manera atraer a todos hacia Cristo para que puedan alcanzar la salvación. Lo que comenzó allá en el Antiguo Testamento continúa en el Nuevo. Lo que comenzó con el Cordero ahora se cumplió con Cristo. Y nosotros como pueblo, como nación, como hijos de Dios, tenemos que continuar ese legado, esa predicación. Tenemos que ser un testimonio vivo, tenemos que ser una nación santa, tenemos que atraer a los demás a Cristo a través de nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro ejemplo. Creo que tú debes también aceptar este compromiso con el Señor Jesucristo, con nuestro Dios maravilloso. Un asunto importante en el Antiguo Testamento era lo relacionado con el nombre. El Señor le dice, engrandeceré tu nombre.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 11:4 nos dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Esto lo dicen los hombres en Babel después del diluvio. Querían construirse una torre para engrandecer su nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El Señor le dice a Abraham, yo soy el que voy a engrandecer tu nombre. Ustedes mismos no pueden hacer eso. Ustedes son criaturas, ustedes son seres humanos. Pero yo, Dios, Creador, puedo engrandecer tu nombre. Puedo hacer que tú estés por encima de todos los demás porque ese Dios es poderoso. Allí en Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nosotros somos destinados por la gracia de Dios a alcanzar esa salvación. En medio de este gran conflicto hay que engrandecer el nombre de Dios. Abraham tenía que engrandecer el carácter a través de su fe, su obediencia, su humildad y el amor. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en medio de este gran conflicto. Es engrandecer el nombre de Dios, que es tan importante. Recordemos que nosotros tenemos el libre albedrío. Y a través de este libre albedrío nosotros podemos decidir aceptar esa salvación que el Señor nos ofrece. La salvación es por gracia, no es por obras, pero tenemos que mostrar fe y la fe se presenta de una manera visible a través de nuestra obediencia. O sea, los resultados visibles de nuestra fe es aceptar la palabra de Dios, aceptar la ley de Dios, vivir de acuerdo a los principios de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, entonces el Señor engrandece nuestro nombre. Nuestro nombre es resaltado tremendamente porque todos están observando en nosotros el ejemplo de lo que es una verdadera vida cristiana, consagrada y integrada. Estamos en un gran conflicto, una batalla entre Cristo y Satanás, y nosotros estamos en medio de esta gran batalla. Nosotros somos los que tenemos que decidir de qué lado estar. Somos nosotros los que tenemos que ponernos detrás de un líder, el líder que nos lleva a la perdición o el líder que nos lleva a la salvación. Pero esto dependerá también para que nosotros llevemos a otros por un camino correcto o un camino equivocado. Nuestras decisiones son valiosas en este sentido. Y el Señor nos ha prometido una salvación grande, maravillosa, especialmente a través de la obediencia a Cristo y su palabra. Este es el secreto del éxito. En resumen, no fue una prueba ligera la que soportó Abraham. Tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él, pero no vaciló en obedecer el llamado de Dios. Abraham tuvo una gran responsabilidad en sus manos, dependía mucho de lo que él tendría que decidir. Él escogió correctamente, él decidió sabiamente, él no dudó de seguir al Señor a pesar de sus dificultades, de sus dudas. Él confiaba en Dios y el Señor fue fortaleciendo ese deseo sincero que él tenía. Igualmente, nosotros podemos decidir aceptar al Señor, pero podemos tener ciertas debilidades y el Señor nos comprende y el Señor nos fortalece para superar esas deficiencias que tal vez las traemos de nuestra vida pasada y que necesitan ser transformadas, ser cambiadas. Como descendientes espirituales de Abraham, nosotros también debemos darnos cuenta de que no tenemos aquí nuestra ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad por venir. Y esto es lo que nos tiene que mantener firmes en la fe. Esto es lo que nos tiene que ayudar a entender que nosotros somos peregrinos y pasajeros en esta tierra, en este mundo, pero que tenemos algo mucho mayor, mucho más grande, mucho mejor que el Señor está preparando para nosotros. Así que esta promesa tiene un efecto transformador, tiene un efecto purificador, tiene un efecto de largo alcance en nuestra vida. Tú, mi querido hermano, mi querida hermana, confía en el Señor, confía en sus promesas, acércate a Él y reclama las bendiciones que Dios ha prometido para sus hijos.
De esta manera, nosotros juntamente con nuestros seres queridos nos estaremos preparando para la salvación. Promesas hay muchas. Dicen algunos que hay más de 3.000 promesas en la Biblia. Conozcámoslas, aferrámoslas a ellas y entonces se van a convertir en promesas hermosas, maravillosas para nosotros, para los creyentes. Y en algún momento se van a ir cumpliendo. Nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios y Dios nos va a ayudar a tener esa fe que nos va a soportar, nos va a confortar y nos van a asegurar la salvación. Que el Señor nos bendiga en esta semana.